Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Tertulia de Noche. Hoy vamos a conversar con Rolando Araya Monge, ex candidato presidencial, fue ministro, en fin, académico, ingeniero químico y político, una persona que tiene mucho conocimiento de nuestra coyuntura nacional e internacional. Con él vamos a hablar un tema que tuvimos pendiente la otra vez que estábamos conversando aquí sobre el tema del COVID. Pero hoy queremos hablar de Cruzitas. ¿Qué hacer con Cruzitas? Lo que está pasando en Cruzitas es alarmante. No solamente es extracción de oro, sino tráfico de armas, prostitución, ilegalidades, problemas fronterizos, en fin. Hay una situación muy difícil que está ocurriendo en Cruzitas y que ya lo han denunciado la misma diputada sancarleña María José Corrales, y también se ha denunciado en diferentes medios de comunicación sobre la condición que están ahí. Cerca de 1.500 coligalleros se hablan de que han intervenido hectáreas, que han crecido en su momento 40, de un año a otro pasaron a 115 hectáreas. Recordemos que el proyecto Cruzitas como tal, del permiso de extracción de oro que en su momento la compañía minera solicitó, era para la explotación de 126 hectáreas. Ahora ha crecido en un año 70 hectáreas más intervenidas, lo cual preocupa a las autoridades porque aseguran que de ahí se han sacado cerca de 197 millones de dólares. Oro que se va ilegalmente, que no paga tributos en el país, que según el MINAE, si tuvieran que aplicarle el canon de pago, serían como 4 millones de dólares que le quedarían como tributo a Costa Rica, pero que se lo llevan ilegalmente. Algunos dicen que para Miami, otros que para Europa, porque decían que era que para Nicaragua que se iba, pero ya otros han dicho que más bien desde ahí es que se alimentan para seguir con la extracción ilegal, que hay un mercado negro de mercurio, que esto podría afectar sobre todo esa gran biodiversidad, lo que significa el río San Juan, todo su ecosistema natural. Y bien, ahí está, en su momento el gobierno rechazó los permisos de explotación, se quedó ahí y eso ahora es tierra de nadie, básicamente. Y sabemos de lo que está pasando, sobre todo nosotros los norteños. Eso por un lado. Y por otro, hablamos de la necesidad que tiene el país de reactivar la economía. 197 millones de dólares, me parece, no, mentira, 1.700 millones de dólares sería lo que el gobierno quitaría prestado al Fondo Monetario Internacional para tratar de tapar un hueco de deuda interna que tenemos en el país que nos está agobiando y poner supuestamente este país a reactivarse económicamente. La receta, más impuestos. Así que vamos a hablar con Rolando de estos temas, porque realmente el país está sentado en recursos estratégicos e importantes que en su momento se han frenado para la misma explotación y exploración. Y por otro lado, somos un país pobre que necesita plata y andamos buscando cómo entregar nuestros recursos o bien endeudar más al país, aplicarle más o apretarle más el cuello a los costarricenses para poder salir adelante como lo está proponiendo el gobierno. Así que esos son los temas que vamos a conversar con Rolando Araya, que nos acompaña esta noche. Rolando, gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación de conversar con los amigos de la zona norte a través de Canal 14 y este programa Tertulia de Noche. Bueno, pues más bien, muchas gracias a ustedes. A mí me da muchísimo gusto participar en estas entrevistas, estas conversaciones. Me resulta interesante poder compartir algunas de las preocupaciones con ustedes y poder dar mis puntos de vista. Yo sé que, digamos, algunas de las cosas que yo estoy planteando aún no llegan a nivel de los economistas, que son los que están manejando esta crisis, y vienen manejando el país desde hace 30 años, la verdad. Yo podría decir que uno de los problemas que hemos tenido en las últimas décadas es que los políticos abdicaron en favor de los economistas y ahora creen que todo tiene una solución económica. Y yo francamente pienso que la ciencia económica, tal y como la están recetando, más que una ciencia, es una ideología disfrazada de ciencia.
porque la economía, si no está mezclada con la visión política, puede conducir, como lo está haciendo, por caminos equivocados. Creo que el Y último esto es la, político, Rolando, que resolvió los problemas desde el punto de vista de la política fue Luis Alberto Monge, el cual usted participó con su gobierno. Después nos entregamos a los economistas. sí, así fue. Bueno, a mí me tocó, primero por oírlo a él personalmente, a don Pepe, por leerle sus libros. Don Pepe tenía opiniones muy encontradas con los economistas, ¿no? Yo recuerdo que peleaba mucho con ellos, ¿no? Después me tocó ver a Daniel Oduber, o sea, en mi presencia. Son anécdotas que describo en un libro que publiqué hace algunos años que se llama Testigo de Decepción. Y me tocó ver cuando Carlos Manuel Castillo llegó a decirle a Daniel que no podía hacer el plan de granos básicos porque eso iba a ser inflacionario y que la inflación iba a subir y no sé cuánto. Yo, Carlos Manuel, que tenía todo un equipo económico que hizo fama, vi la autoridad política, la visión política, el criterio político y le dijo, Carlos Manuel, a mí me costó mucho llegar a ser presidente de la República para venir a hacer un gobierno como el de José Joaquín Trejos. Y esto que usted me plantea es para un gobierno conservador. Y Daniel hizo lo que le pareció. Bueno, en la zona norte mucha gente recordará. Daniel en helicóptero repartiendo semillas de maíz y de frijol y de arroz. Y en efecto, al año hubo una crisis, pero la crisis era porque no había dónde meter semejante producción. Y la inflación bajó de 38 a 5%. Me tocó ver eso, me tocó ver a Luis Alberto Monge también introducir el criterio político a las opiniones económicas o economicistas, para llamarlas de alguna manera. Pero en los últimos años los presidentes no tienen, digamos, posibilidad, por lo menos o talento, o experiencia, o ideas, o conocimiento, como para poder agregarle algo que es necesario a la economía, que es la visión política. No, no lo veo. Francamente, veo que se van así, a ciegas con esto. Este planteamiento que acaba de hacer el gobierno. Cualquiera que sepa política sabe que ese planteamiento iba a pegar con Tapia, ¿ah? Pero como no hayan políticos que dijeran eso no sirve, pues entonces lo plantearon y al país le sale caro estas confrontaciones y resultan inconvenientes. Pero bueno, Hablemos estoy a la de orden suya. Cruzitas. Hablemos de Cruzitas. ¿Cuál es su visión sobre ese tema, viendo esa coyuntura, país pobre, sentados en una riqueza, y sobre lo que Bueno, pasa ahí? sí, Álvaro, en términos generales, yo vengo trabajando desde hace algunos meses muy fuertemente en conocer más hasta dónde llegan nuestras riquezas minerales en este país, ¿no? Yo no me imaginaba hace pocos meses que el país pudiera tener en oro 40.000 millones de dólares. Eh, Solo desconociendo esto, un país pobre como Costa Rica puede menospreciar semejante riqueza, como lo que hicimos con la bendita ley esa que prohibió la minería. Luego tenemos, según estimaciones muy fidedignas, muy creíbles, muy técnicas, tenemos 400.000 millones de dólares en gas natural, que tampoco un país pobre no puede renunciar a eso. En todo caso, como es gas natural, es justamente lo más apetecido porque no solamente por el precio, sino que es, digamos, el combustible que más permitiría combatir el calentamiento global, porque el gas natural emite 40% menos de dióxido de carbono que lo que emite el petróleo o el carbón. Bueno, en cobre, en plata, este país ha estado de espaldas a riquezas enormes. Bueno, ahí tenemos una idea planteada, pero en este momento las cosas están como en, en un nivel de emergencia y se ha planteado un proyecto para negociar con el Fondo Monetario Internacional que incluye una gran cantidad de impuestos. Bueno, usted me está pidiendo que hable de Cruzitas y Cruzitas es justamente la solución.
Eh, Ustedes saben muy bien, porque esta es zona agrícola, que si lo que se tiene es la economía es en este momento una vaca flaca, famélica, hambrienta, enferma, lo peor que puede hacer es tratar de ordeñarla, lo que queda es pasto y que coma y reactivar la economía, ¿no? No ordeñarla como pretenden hacer con estos impuestos, que justos o no justos, lo cierto es que la economía no aguanta y la gente menos, no aguanta más impuestos. Bueno, entonces, ¿de dónde sacar los recursos? Yo me asombro de ver la sordera de la conducción política de este país, eh, porque bueno, ahí siguen hablando de una u otra propuesta. ¿Y cómo hablamos de eso si, según estudios completos, hechos en tiempos de infinito gold, hechos por geólogos de lo más prestigioso, hechos por el Colegio de Geólogos, la estimación es que Cruzitas tiene 5.000 millones de dólares en oro a los precios de hoy. Y ese oro es del gobierno, es del Estado costarricense. Que estén permitiendo que hayan ahí, eh, hayan invadido eso para explotarlo ilegalmente, pues ya es harina de otro costal, porque esto ya, la anarquía que vive el país, pareciera que aquí nadie manda, que no hay manera de arreglar un problema que es un problema de seguridad pública. Pero en todo caso, estamos diciendo que es muy fácil, porque no habría que ir a sacar el oro. La diferencia entre tener ese oro ahí en Cruzitas y tenerlo en una bóveda del Banco Central son más o menos $500 la onza, que es lo que cuesta sacarlo. Bueno, pues muy bien. Entonces, que el Banco Central, como hacen los bancos centrales del mundo, como hace el Banco Federal de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que son los que están comprando el oro que están sacando ilegalmente de aquí, eh, los bancos centrales compran oro, porque tener oro es como tener dólares, es como tener moneda fuerte. El oro es equivalente. Ahora, ¿quién quita si el mundo no regresa al patrón oro? Con lo cual, la onza pasaría a valer, no sé, dicen que podría llegar a $20,000 la onza. Bueno, si tenemos ese oro ahí en Cruzitas, pues lo único que se requiere es, si así hiciera falta, una ley para que el Banco Central compre ese oro futuro, pero que le entregue la plata al gobierno para que se presupueste inmediatamente y arreglar el déficit fiscal, arreglar parte de la deuda, introducir buena parte de esa cantidad de dinero a la economía nacional para alimentar la vaca, como le dije antes, ¿no? Para darle pasto a la vaca, para que crezca la economía nacional. Tenemos algunas ideas planteadas también en ese orden, pero bueno, pareciera como que no escuchan. Pero bueno, van a intentar con otro paquete de impuestos diferente al que hicieron. Igual van a fracasar. Eso no tiene viabilidad política. Lo que están desafiando es un tsunami político de reacción popular. ¿Por qué no ir de una vez a algo que está ahí en cualquier parte del mundo? Eso valdría, pero pareciera aquí que mientras el criterio sea única y exclusivamente de los economistas y no la gente que tiene sentido común, pues entonces vamos a tener que esperar unos días. Pero yo tengo la fe de que las circunstancias mismas, si no los argumentos, lograrán que pronto entre ese sentido común y nos demos cuenta de que tenemos aquí en Costa Rica la solución a todos nuestros problemas económicos sin necesidad de ir a coger más deudas en el extranjero. Orlando, pero básicamente ha sido en gobierno del PAC que se ha cerrado esa posibilidad de explotar oro en Costa Rica. Tenemos un código de minería, digamos, bien obsoleto. Hay una fuerte oposición, en su momento hubo de sectores ambientales e incluso de los mismos políticos de que eso, digamos, no se explotara. Hay un temor de que sean unas empresas transnacionales las que se lleven las ganancias y dejen pocos recursos. Dentro de lo que usted, digamos, propone, ¿cómo sería en ese sentido los costarricenses? ¿Sería Recope o cómo sería ese tipo de extracción que hay o quién la realizaría? Para asegurarse, además de que lo que realmente se saque ahí, alguien esté contando que lo que se saque es lo que realmente tenga que ser y reportarse. Yo tengo la opinión de que el principal factor que echó atrás lo de Cruzitas y lo que ha echado atrás otros proyectos mineros en Costa Rica
no es tanto la cuestión ambiental, sino el hecho de que por leyes inconvenientes y negociaciones malas, eso se entrega a compañías extranjeras que se lo llevan todo y nos dejan una miseria aquí en el país, una miseria. Este, Imagínese usted que Infinito Gol lo único que tenía que dejar era 2%. Los que lo defienden dicen, ah, sí, pero va a pagar impuesto de renta. Ah, como que si fuera muy transparente eso, ¿no? En todo el Claro. mundo, precisamente las transnacionales tienen mil mecanismos para poner gastos por aquí, gastos por allá, y al final, al menos nos resultan con pérdidas aquí en Costa Rica. El proyecto nuestro acaba con las concesiones. Solo el Estado costarricense puede explotarlo. Por supuesto, como el Estado no sabe hacerlo, pues posiblemente habría que crear una especie de alianza en donde haya una empresa que haga el trabajo de extracción, no por concesión, sino por lo que llaman una alianza público-privada, no sé qué, tienen algunos nombres para Sí, eso. claro. Pues Empresas simplemente es alguien que mixtas. uno soporta. Y que eso sea, que ese oro, esas riquezas minerales, que incluye el cobre también, que incluye la plata, que incluye el, el manganeso, que incluye el tungsteno, que incluye el cromo que hay aquí en este país, que sea para el pueblo de Costa Rica, que sea el pueblo de Costa Rica que se beneficie. Conozco el modelo noruego y esa es una de las naciones más exitosas del mundo, un país minero, un país petrolero, un país gasífero, este, que decidieron hacerlo como yo estoy proponiendo, que se haga aquí en Costa Rica. Y entonces han pasado. Si Noruega, después de la Segunda Guerra Mundial, era un país pobre. Ahora yo creo que es el país más rico del mundo, ¿no? Y es a la vez, para los ecologistas, el que ocupa el primer lugar en el mundo en descarbonización y en políticas ambientales contra el cambio climático. Nosotros podemos hacer eso aquí y que sea para que estas riquezas sostengan programas sociales de verdad, que acabemos con la pobreza, porque imagínense, el proyecto grande que tenemos, el mayor, si la estimación de cuánto tenemos aquí en el subsuelo ronda los 500.000 millones de dólares, pues ponemos solo un 5% para gastarlo ahora, ¿no? Mientras vienen los estudios, mientras vienen los mecanismos de explotación, 5% nada más. Pero 5% resulta que son 25.000 millones de dólares, Álvaro. 25.000 millones de dólares. Que si usted presupuesta eso en 10 años, vamos a crecer arriba del 7% anual todos los años. Y a la vuelta de 10 años, este país pasa a ser un país de altos ingresos, para decirlo en términos más comunes, un país rico, sin pobreza, sin emergencias y sin andar de pordiosero pidiendo plata en el mundo internacional porque no nos alcanza la plata para sostener los gastos sociales que tenemos en el país. Claro, Me parece, mejor agarramos la platica hacer del supuesto tren metropolitano y le invertimos en hacer estudios en crucitas. Nos va para a todo favorecer alcanza, más. Claro. para todo alcanza, porque entre las cosas que yo tengo, imagínense, yo vengo desde hace años promoviendo el cultivo de la palma de Coyol para producir oleaginosas. Bueno, eso donde mejor pega es en las zonas más áridas, Guanacaste, por ejemplo. Guanacaste es donde más pega eso. Zonas áridas, o sea, zonas que han perdido la fertilidad. Bueno, eh, pero resulta que una hectárea de Coyol con todos los subproductos que eso produce $9,000 por hectárea al año. Estamos hablando de que con una inversión de $500 millones podríamos sembrar 200,000 hectáreas que producirían más o menos $2,000 millones al año para sostener, para producir combustibles localmente, porque eso se usa para hacer biodiesel o se usa para hacer bioqueroseno. El bioqueroseno es también jet fuel, el combustible que usan los aviones que andan desesperados. Pero aquí pareciera como que se ha producido en la mentalidad política una especie de estreñimiento mental, que no les entran estas cosas. Yo tengo no sé cuánto, 10 años de estar luchando por esto. Se lo he planteado a los presidentes y les entra por un oído y les sale por otro. Proyectos que pueden levantar la economía nacional, que pueden levantar la agricultura de este país. Pero eso se podría financiar con plata de estas. Lo del tren metropolitano, bueno, yo no conozco, yo oigo a Johnny, mi hermano, que me ha dado argumentos, él está a favor de ese tren. Este, pues yo he pensado que
yo lo habría hecho de otra manera, pero en todo caso respeto a los que más lo han estudiado. Pero el país necesita también aquí resolver este problema en la zona más poblada del país, resolver un problema tan grave como este y bajar el tránsito de vehículos y el tiempo que dura. Imagínense una persona trasladándose de Alajuela a San José, dura casi 2 horas. Eso es absolutamente tercermundista. Claro. Pero también habría plata para eso, alcanzarían los recursos, pasaríamos a ser un país rico, que ni siquiera tenemos que ir a pedir plata prestada para hacer proyectos de eso. Tal vez es importante, Rolando, que nos hable de la importancia que tiene el oro ahora para el mundo, porque eso va a seguir ahí, van a seguir ilegalmente explotando el oro, ahí hay oro, alguien se lo va a llevar, y si el gobierno no lo explota, alguien se lo va a llevar o van a seguir llevándose de la forma que lo están haciendo. Las cifras dicen que hasta ahora se han llevado 197 millones de dólares ilegalmente, y eso va a seguir ahí. Y el oro tiene una gran importancia ahora como respaldo de moneda para el mundo. Háblenos de esa importancia, porque de ahí es precisamente donde a veces se desconoce la importancia que tiene el oro. No, nunca ha dejado de tener importancia, pero hemos estado más centrados en los temas de petróleo que del oro, quizás. Y dejamos eso de lado, de ver la importancia que tiene ahí ese yacimiento que está en Cruzitas. Sí, bueno, el patrón oro, que era lo que existía para respaldar el dólar hasta 1972, se basaba en que Estados Unidos le ofrecía al mundo garantizar cada dólar que anduviera circulando con oro, que tenía en Fort Knox, propiedad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, o sea, del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, entiendo que el Banco Federal de Reserva también tiene una gran cantidad de oro. Bueno, el oro ha venido oscilando, siempre subiendo de precio en el tiempo, pero resulta que ahora, con esta pandemia y esta crisis, estaba precedido esto por un conflicto entre China y Estados Unidos, y China decidió que sacar una moneda virtual, una criptomoneda, para decirlo de alguna manera, respaldada en oro para poder ir a hacer compras internacionales sin tener que pedirle dólares a Estados Unidos o usar dólares. Y dice, vamos a usar nuestra moneda respaldada en oro. Y escucho que hay una tendencia a regresar al patrón oro. Yo recientemente, me puse a indagar de eso y recientemente vi un reportaje hecho por expertos de Wall Street, digamos, el centro, la bolsa más activa del mundo, la más grande del mundo, la de Wall Street en Manhattan, en Nueva York. Y oí a esta gente decir que todo pinta a que el mundo, para encontrar una estabilidad después de lo de la pandemia que estamos sufriendo, para encontrar esa estabilidad va a tener que volver al patrón oro. Y a mí me palpita aquí adentro la idea de que Estados Unidos, que está comprando oro hasta al menudeo, a esta gente que lo sacan aquí por el aeropuerto, se lo están comprando bancos en Estados Unidos, que luego van para colocarlo en el gobierno federal de los Estados Unidos. Dicen que el mundo tiene una tendencia a regresar al patrón oro porque va a ser la única manera de garantizar un equilibrio en los conflictos económicos entre las grandes potencias. Y dicen ellos que de ser así, el oro que hoy está a $2,000 la onza, posiblemente pase a $20,000 la onza. Ustedes se imaginan lo que es eso para este país. A mí, francamente, me duele cuando oigo a los sancarleños hablar de lo que está pasando ahí en Cruzitas, porque ya eso es al margen de lo que estoy diciendo yo. Ahí ya es un asunto de voluntad. ¿Cómo es que con una cosa tan evidente el anterior ministro del MINAE pasaba negando que no, ahí no hay nadie, no, es una mentira, están inventando? ¿Cómo es que no tenemos un gobierno que vaya a sacar a esa gente de ahí, no? ¿Cómo es que no es posible organizar, si fuera el caso, la población misma, si es que es demasiada gente? Pero es una guerra, sencillamente. Se sacan de ahí y eso lo explota el Estado costarricense, como deberá ser con otros yacimientos que, según me informan, existen en la zona norte, tan ricos como Cruzitas, que están en la parte sur del lago de Nicaragua, que hay una gran cantidad de yacimientos aquí en este país que juntos hacen más o menos una suma de $40,000 millones.
Bueno, ahí tenemos el futuro garantizado con eso y el gas natural y el cobre. Y para los que tienen miedo de lo que podría ser el tema ambiental, pues bueno, podríamos hablar un poquito sobre eso también, que Claro, a eso le he dedicado tiempo en los últimos años. sí, es importante hablar de eso porque ha sido uno de los mayores temores. Y también del tema del gas natural, porque básicamente aquí en la zona norte también hay mucho gas natural, Así ¿verdad? es, Hoy así que es. se Sí. produce energía con gas natural, el gas natural sirve para todo. Y también tenemos bastante aquí en la zona norte. Y desde luego es como tener, uno pasar, tener en la casa un sembradío, estar con hambre y dejar que el vecino se lleve la comida que uno puede sacar para poder alimentarse. En el tema ambiental, ¿qué nos puede comentar, Rolando? Miren, yo veo que en lo del oro, incluso hay gente que estuvo de acuerdo en aprobar la ley que prohibió la minería a cielo abierto en el país, han cambiado de criterio. Y han cambiado de criterio, algunos de ellos me lo hacen llegar porque me dicen que cambian de criterio porque la propuesta que yo estoy haciendo incluye que esto sea exclusivamente para beneficio de la nación costarricense, no para darlo en concesión a compañías extranjeras que nos dejan aquí 4 reales y ellos se llevan la riqueza. Y entonces me dice, si es así, y si es para fines sociales, cambiamos de criterio. Porque además, yo me he puesto a estudiar y he visto en los países donde esto se maneja responsablemente. Yo no me puedo mencionar aquí el ejemplo de algunos países suramericanos donde aquello es un caos total y destruyen la naturaleza. Pero si esto se hace responsablemente, con normas y tecnología como la que hoy se conoce, se puede explotar crucitas y volver dentro de algunos años, ya después de que se haya sido explotado, y ver un bosque y nadie va a distinguir que ahí hubo una explotación minera porque hay tecnología para eso. Y en el caso del gas natural, que provoca más roncha, yo quiero decir lo siguiente. La contaminación en el mundo no la produce la explotación o el aprovechamiento del gas natural ni del petróleo. Lo producen que se queme. Lo producimos nosotros cuando usamos nuestro carro. Se produce cuando se quema en plantas térmicas, en plantas para generación de electricidad. En el mundo, eh, la electricidad se genera como con un 80% de hidrocarburos. Solo aquí en Costa Rica, gracias al ICE, tenemos el 97% de la electricidad generada con recursos renovables. Pero oigan, cuando habla uno con los expertos reales que están luchando contra el cambio climático, todos dicen que una de las estrategias es dejar atrás el petróleo, dejar atrás el carbón e introducir más gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural contamina mucho menos. Si el mundo pudiera hoy día quitar el petróleo y el gas en todo el planeta y usar solo gas natural, posiblemente la crisis ambiental que se espera por lo del cambio climático se atrasaría un siglo, porque el gas natural contamina mucho menos y no existe ningún plan, ni siquiera los autos eléctricos, que sea más eficaz para bajar las emisiones de gases de invernadero, como se les llama, que el uso de gas natural. Y lo tenemos aquí. A mí me dicen los expertos con los cuales he entrado en relación de que no se explican cómo Costa Rica ha menospreciado esto. Cuando se hicieron exploraciones en tiempos de Daniel Oduber y en tiempos de Carazo, decían, no salió petróleo, no salió petróleo. ¿Qué tirada? Solo gas hay aquí, solo gas, y no les interesaba el gas. Pero ahora el interés del mundo está centrado en gas. Sí. Y dicen que estamos en un mar de gas natural, desde la zona norte hasta el Atlántico. Me explican que todo el enredo de la isla Calero, que uno se preguntaba qué interés puede tener Nicaragua en un suampo como la isla Calero, en un barrial como ese. Eso no tenía ninguna riqueza. Me explicaron luego de que lo que se trataba era que si ellos lograban que esa isla pasara a ser territorio de Nicaragua, entonces la línea limítrofe en el Océano Atlántico que delimita Costa Rica, Bueno, tenemos un problemita con la conexión de don Rolando. Ahí, don Rolando, ¿ahí me escucha?
Sí, un poquito Ah, ok. cortado al principio, pero lo Sí, es escuché. que se cortó, pero no importa. Tal vez nos devolvemos a que nos explica qué fue lo que le comentaron con relación a la isla Calero, que ahí quedamos. Muy bien. No, escucho argumentos porque costaba explicarse que eh, qué interés podía tener Nicaragua en un swampo como la isla Calero, un barrial como ese, ¿no? Y después me explican que no era la isla Calero como tal, sino que si eso pasaba a ser territorio de Nicaragua, entonces la línea divisoria en el océano entre Costa Rica y Nicaragua cambiaba de rumbo y quedaba en territorio nicaragüense un yacimiento gigantesco de gas natural. Por dicha ganamos ese juicio en La Haya Ah, y tonto, quedó ah, eso quedó del lado de Costa Rica, ¿no? claro. Nada tonto, Daniel Ortega, ¿verdad? Bueno, para que ustedes vean, pero es que eso no lo menosprecia a nadie. No, Aquí hombre, jamás. hemos estado de espaldas a esto, como estamos de espaldas al mar. Vea usted, Álvaro, de aquí sacan 150 millones de dólares de atún por año. Y lo que nos dejan aquí son 4 pesetas de impuestos. No dejan nada. Y ese es atún nuestro, que podemos decir si permitimos o no permitimos que lo pesquen. Bueno, para no pensar en gravámenes, simplemente el país podría decir, aquí hay licencia para pescar atún a aquellos atuneros que lo enlaten en Costa Rica, que se vengan. Eso crearía en Punta Arenas, Quepos y Golfito posiblemente empleo para unas 5,000 o 10,000 personas. Traer todo ese atún más el valor agregado que eso se le produce. Bueno, pero es que estamos de espaldas al mar. Estamos de espaldas, tenemos inmensas riquezas aquí como para no estar llorando pobrezas como estamos pasando en este momento. Es una cosa que no entiendo. Yo lo que tal vez, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa, Rolando, aquí comercial, y ya regresamos para hablar que precisamente qué es lo que está pasando en Costa Rica, porque de estos grandes proyectos y estas grandes ideas, como que Costa Rica hace tiempo de ahí padece de esa parálisis cerebral. Estamos centrados en seguir en lo pequeño, en las discusiones vanas, en las religiosas, en polarizar la sociedad, pero los grandes proyectos en el país, ¿hace cuánto no se ven? Las mega obras que llamamos que políticamente son necesarias para que el país avance, sino que seguimos metiéndonos en pequeñeces y en pequeñeces hasta llegar a lo que hemos estado llegando, donde ya tenemos una crisis que desde luego que también hay otros países que están en lo mismo, aunque antes de la pandemia ya veníamos en una situación jodida, pero ahora post pandemia o estamos dentro de la pandemia, ya comienza a ver uno que no solamente esto ocurre en Costa Rica, sino ya comenzamos a ver estallidos sociales en países como Colombia, como Perú, como Bolivia, y que ya no aguantan no solamente cargas tributarias, sino que también cansados de la cuarentena, ya les importa un poco los contagios, porque la pobreza, la falta de empleo, la falta de salud, la falta de educación, la falta de oportunidades y la falta de todo cada vez es mayor en una población cada vez más polarizada entre ricos y pobres. Y pareciera como que el país va hacia eso y que las grandes decisiones se siguen postergando y la Asamblea Legislativa dedicándose a discutir problemitas pequeños, mientras que hay soluciones grandes, decisiones políticas, como usted llama, que Costa Rica podría tomar y poder dar ese paso gigante en beneficio de todos los costarricenses. Ya volvemos, Rolando, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en esta tertulia de anoche. Bien, seguimos compartiendo con Rolando Araya en esta tertulia de anoche. Rolando, nos quedan 18 minutos de programa. No quería, o quiero más bien, que hablemos un poco del actual. ¿Qué opinión le merece toda esta situación que estamos viviendo a nivel país por las discusiones sobre la aprobación o no de un paquete de impuestos que serían para retribuir el pago de lo que serían las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Mire, yo oigo gente importante, gente que sabe, gente que yo respeto, que han salido en televisión y en medios de comunicación en general a decir que de nos guste o no nos guste, hay que poner impuestos. Bueno, yo, como le dije al principio de este programa,
yo no veo cómo lo pueden hacer, porque noto y percibo y siento el nivel de rechazo, de irritación popular que hay. A mí, yo no me sumo, digamos, a gente que dice que hay que despedir la mitad de los empleados públicos, o un gran porcentaje, porque eso es una medida que, independientemente de lo que algunos puedan percibir como justicia o como bien, o una cosa conveniente, lo que usted reduzca ahí lo va a reducir en la economía nacional. Y eso, entonces lo que va a pasar es que la economía no va a reaccionar nunca para pagar esos préstamos que están adquiriendo. Eso no tiene viabilidad. Encima la gente está muy enojada y no va a aguantar. La gente está enojada, yo la oigo, escucho la indignación y yo creo que la carga tributaria en este país ha alcanzado un límite que conviene estudiar eso más a fondo. Y no se trata solamente de ver impuestos justos o impuestos que pueden llamarse injustos. Los que paguen los más ricos o los que paguen los más pobres. Lo cierto es que yo creo que para la economía nacional, que como le digo, es una vaca hambrienta, famélica, flaca, enferma, pues pretender sacarle más leche, lo que va a hacer que vamos a matar la vaca, ¿no? Lo que hay que hacer es alimentar esa vaca y que la estrategia nacional se base en reactivación de la economía. Bueno, el gobierno ya le naufragó el primer intento. Ya al salir la fracción del Partido de Liberación Nacional diciendo esto es inaceptable, pues lo lógico es que se sienten a ver, a reformular el proyecto. Pero lo que estoy oyendo es que van a ir de todas maneras al fondo y firmar un documento allá en el fondo y venir aquí a presionar a la Asamblea Legislativa para que con algo completado, entonces les digan que ustedes son unos antipatriotas que no votan esto. A mí me parece que la oposición o el mismo pueblo de Costa Rica debe impedir esto, porque yo no encuentro que, aparte de que no es posible, no veo conveniente para la economía nacional arreglar esto con más impuestos. Le tengo menos miedo a aumentar la deuda que a los impuestos en este momento. El país tiene riquezas, no solo estas minerales, tiene otras, de las cuales prefiero hablar en otra ocasión. Otras riquezas que tenemos porque estamos enredados en los mecates, en tonterías. Uno de los principales problemas económicos, bueno, es el monto de la deuda pública, muy bien. Pero resulta que el principal acreedor de esa deuda pública es el Estado mismo. Así es. Entonces tenemos un problema por la plata que el Estado le debe al Estado. ¿Cómo es que no tenemos cabeza para arreglar eso? ¿Cómo es que no hay cabeza en el liderazgo político para arreglar eso? ¿Ah? De que a mí me resulta inaceptable porque yo veo las soluciones de manera muy obvia, ¿no? Y entonces están pretendiendo agregar a una crisis política, perdón, una crisis económica que ya es conocida, a una crisis social. Tenemos 750,000 costarricenses sin trabajo. Quieren agregarle un caos político, ¿no? Porque la gente se va a tirar a la calle. No van a aceptar eso. Entonces es mejor buscar otras soluciones y las tenemos. Tenemos las soluciones. El asunto es abrir la mente y pensar que no solamente con el manejo de lo que algunos llaman las perillas macroeconómicas, o sea, subo un impuesto por aquí, baja el gasto público por allá, pospongo un pago por este lado. No, 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 no. Eso no resuelve nada, ¿no? Aquí hay que ir a que el país, teniendo posibilidades, genere más riqueza y con esa riqueza arreglamos los problemas que en este momento estamos afrontando. Rolando, además de lo que usted hablaba de los recursos que estamos sentados los costarricenses que podrían servir para salir adelante, es que le quieren hacer ver al país de que no hay otra alternativa, de que si no es el Fondo Monetario, si no es esa plata, si no pagamos más impuestos, definitivamente el país no va a salir adelante. Es que bueno, es la única que hay. no, pues ya usted, aquí hemos pasado aquí estos Claro. 45 minutos, Álvaro, hablando de esas otras opciones. Pero es que están pensando que el Fondo Monetario nos coloque una etiqueta que diga, este es una economía que tiene, digamos, ya tiene arregladas sus cosas porque tiene arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el mundo y los mercados en el mundo, los mercados financieros, entienden mejor cuando se habla, cuando ven un país creando riqueza
aprovechando las riquezas que tiene, que por arreglitos financieros con el Fondo Monetario, que digan, este es un país solvente. ¿Qué ganamos con eso? Si no reactivamos la economía, dentro de 2 años andamos otra vez en una emergencia como esta. No tiene ningún sentido, esto no tiene sentido. No sé cómo los economistas que están trabajando eso y los que oigo criticar también tienen cabeza para pensar que por ahí hay salida. No, no hay salida por ahí. Esta economía hay que reactivarla y tenemos los recursos, las riquezas suficientes para reactivar esta economía y no tener que andar dependiendo de estos arreglos. Ahora, ¿cómo ve usted la Asamblea Legislativa en cuanto a esas discusiones? Mire, yo he hablado con varios diputados. Hablé con la fracción de Liberación. La fracción de Liberación, como ya el país se dio cuenta, ya salió diciendo no aceptamos lo que el gobierno propuso. Pero tampoco están, digamos, como creyendo que esta propuesta que estamos comentando, que usted y yo, sea la salida. Ya algunos me han dicho, van a fracasar una y otra propuesta y al final vamos a caer en lo tuyo, me dicen algunos diputados. Bueno, pues yo que he hablado con diputados de la Unidad, he hablado con diputados del PAC, hablé con Welmer Ramos, y Welmer Ramos me dijo, me gusta su proyecto, me gusta su idea, y en estos días espero reunirme con José María Villalta, si él lo tiene a bien, porque he recibido algunos mensajes sobre posiciones interesantes de José María Villalta en torno a esto. Yo le aseguro, los que me han oído, yo estoy yendo y me estoy reuniendo con cooperativas, con grupos sindicales, ahora espero reunirme con cámaras empresariales, porque aquí tenemos la solución. Yo no entiendo por qué nos enredamos en nuestros propios mecates, ¿no? Pero bueno, yo pienso que si la Asamblea Legislativa no da este paso, porque entre en razón, lo va a tener que dar porque no va a aguantar la presión popular y la indignación popular que se va a generar de seguir jugando con estas cosas. Ahora, ¿usted cree que lo que vaya a pasar, digamos, en cuanto a las posiciones de los partidos, sean posiciones reales? Vamos a estar en un año electoral prácticamente, el otro año, donde estos Bueno, temas van a comenzar a salir a aflorar. Me parece que Rodrigo Arias salió hablando un día de estos de que era necesario más impuestos, pero ahí comienza el juego político de tal forma de que a veces se desentienden las opiniones de los sectores o la gente que realmente le apretan el cuello y se convierte eso en una discusión de élite política que toman al final decisiones de lo que a ellos les parezcan y se vuelven sordos. Acuérdense que estamos en un año electoral. Bueno, aprovechar como adelanto, lo de Cruzitas, está certificado. Lo de Cruzitas está valorado, cada onza de oro que hay, está valorado, ¿no? Rodrigo Arias me dijo, es que eso podría tardar mucho tiempo. Yo admito que el segundo proyecto, el proyecto grande que yo estoy planteando, de tomar un 5% de la estimación que tenemos de las riquezas minerales del país, eso puede tomar algún tiempo. Pero lo de Cruzitas no. Lo de Cruzitas no. Si la diferencia en tener el oro ahí enterrado y tenerlo en una boda del Banco Central son $500 la onza. Eso se hace el cálculo y el Banco Central podría comprar ese oro a futuro, ¿no? Como se estila en el mercado mundial. Claro. O sea, eso yo no estoy inventando nada, cosas que se compran a futuro, compra petróleo a futuro, café a futuro, qué sé yo. Es una operación bursátil conocida. Bueno, se compra y el Banco Central ni siquiera tiene que tocar sus dólares, simplemente emite colones. Y ahora que usted menciona año electoral, pues esto sería una salvada para todo el mundo porque no tendríamos que enredarnos en año electoral con temas tan difíciles de manejar como poner impuestos a la gente. Eso es difícil, eso es costoso, especialmente que ya están saliendo datos de que Costa Rica tiene una carga tributaria muy alta para la economía que nosotros tenemos y además es un país muy caro, Costa Rica es muy caro. Claro. Yo ahora a raíz de esto y otras cosas estoy viajando menos, pero bueno, no hace mucho que estuve en restaurantes en distintas capitales de Europa y son más baratos que los de aquí, son más baratos. Usted se toma un café en la Vía Véneto en Roma, que es una vía elegantísima, y le cuesta €1, €1.50 cuando mucho.
Y aquí a veces llega uno a una soda llena de moscas y le cobran 2.000 pesos por una taza de café expreso. No, 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 Sí. no, no. Ver, aquí, es que hay cosas que no se pueden permitir. Y encima de eso, pues la única salida, yo discrepo en esto, con todo respeto, discrepo en Rodrigo Arias. Yo creo que lo de los impuestos no solo no es conveniente, porque la economía no lo aguanta, sino que el pueblo no va a dejar, el pueblo no va a permitir. Ahora, Rolando, un liderazgo para comenzar a implementar estas ideas en Costa Rica, o comenzar a buscar un diálogo para buscar un mayor consenso de qué es lo que realmente nos conviene y fijarnos más hacia adentro que hacia afuera. ¿En quién ve usted un Bueno, liderazgo? este, Bueno, bueno, en su caso, yo sin, en su caso usted está impulsando una idea, usted tiene mucho liderazgo político, pero no está en el gobierno. no, ni digamos, y me está costando. Yo tengo paciencia porque yo sé que pronto no les va a quedar otra salida, ¿no? Que aprovechar estas riquezas y ver la manera de cómo le encontramos el camino legal, el camino, la ruta más corta, porque yo, como le he dicho a algunos que me dicen, es que eso tarda mucho tiempo. Aprovecharlo de Cruzitas tarda menos tiempo que lo del Fondo Monetario Internacional. Eso tarda menos tiempo. Lo de Cruzitas, si se decide que el Banco Central o los bancos del Estado compren ese oro, la plata está ahí está la plata, y es plata, es una emisión orgánica, no es una emisión inorgánica. Pero bueno, aquí se requiere mucho diálogo, me parece que es algo que hay que hacer. Las ideas buenas se sustentan solas, independientemente de la procedencia ideológica que tengan, pero veo que hay una debilidad aquí. Hemos perdido la capacidad de dialogar, porque es que la política, como le dije, o sea, la política se ha prensado aquí. Por un lado, en un delirio judicial que se desató después de la creación de la Sala Cuarta, que entró en un dogmatismo Sí. jurídico, resulta que casi todas las leyes tienen riesgo de ser declaradas inconstitucionales después de haber sido aprobadas en la Asamblea Legislativa con lujosas mayorías. Y después, por otro lado, líderes políticos que no, que si hay un problema, perdone, pero se me Aquí prendió que estamos. Que si hay un sí, bueno, líderes que si hay un políticos. Ujú. problema, un problema de cualquier tipo, en lugar de llamar a algún experto en otro campo, pues te vengo obligados a que hay que llamar a un economista. No, no, no. Cada quien a lo suyo, cada quien a lo suyo, pero el liderazgo político a lo suyo, que vuelva a haber imaginación política, visión política, pasión política, amor por las ideas nuevas, amor por el pueblo. Es que, perdóneme la expresión, pero es que desde hace tiempo venimos aquí en puras pendejeras, la verdad es esa. Claro. Bueno, Rolando, vamos a ir cerrando el programa. Yo quisiera antes, bueno, también pedirle opinión sobre qué opina de esta actitud que está tomando el costarricense que ya está comenzando a manifestarse. Aquí vemos caravanas de gente que comienza a protestar, un poco angustiada, ya comienzan a darse amagos de protestas fuertes en el país. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, es justamente lo que he hablado con algunas de las personas que están protagonizando este proceso. Y les advierto y les he advertido, lo he dicho en los distintos lugares donde me han dado la palabra. No agreguen un caos político a una crisis económica y social como la que tenemos. Y necesitamos tomar medidas de urgencia, como que estuviéramos en guerra, ¿no? Medidas de emergencia nacional. Esto no es para andar aquí tanteando a ver qué sale y qué no sale. Porque, bueno, en efecto, la irritación popular que hay, y bueno, ojalá no lleguemos, que este país tenga los mecanismos institucionales y las previsiones para que no haya hambre en el pueblo. Pero la gente está con tantos desempleados, gente que ha perdido los empleos, el montón de empresas que han quebrado, que a mi juicio, como le dije la anterior vez, hace absolutamente innecesario todo esto. Claro. Un mal acometimiento de la pandemia ha puesto esta economía al borde del precipicio. Pero bueno, ahora hay que apechugar con eso y ver de qué manera la sacamos adelante. Bueno, a mí me parece también que todos estos sectores deberían sumarse a su propuesta, Rolando, porque esto también metería presión a los diputados de comenzar a ver hacia otro lado y no necesariamente solo ver
y lo que propone el gobierno. A mí me parece, yo fui uno de los que en su momento me puse a la minería y me gusta mucho su propuesta. Creo que tiene mucho fundamento y mucha razón. Estamos en tiempos de ver hacia abajo de la riqueza que tenemos, y me gusta más la idea de que seamos nosotros los que explotemos eso, para que nosotros mismos podamos usar esos recursos en bienestar de todos y como una reactivación económica. Me parece importante que los sindicatos, la Iglesia Católica, los sectores campesinos, productivos, los académicos, los maestros, deberían en alguna medida también conocer sobre este tema, y no es el hecho no solamente de protestar, porque todos tienen derecho a manifestar su descontento por lo que ocurre, pero también deberían respaldar una idea, y que me parece que los diputados deberían también centrarse por ahí, y le ahorrarían al país una crisis social pero horrible, que es la que uno ve que se avecina a partir de estas discusiones con el Fondo Monetario, ¿verdad? Pero bueno, eso ya veremos. Yo espero que prive la sensatez, el sentido común, la valentía. Sí. Yo sé que para algunas cosas se requiere coraje. Aquí mucha gente se acobarda, se afloja cuando ve ideas nuevas, novedosas, y así, con esa actitud no salimos adelante, no salimos adelante. Claro. Los pueblos necesitan tener fe en sí mismos. Yes. Costa Rica ha llegado a ser lo que es y gozar de un enorme prestigio internacional, no por méritos de los líderes políticos de este país, de ahora y los de antes. No. Cada país tiene lo que tiene por el nivel educativo, por la actitud, las virtudes de una nación. Y son las virtudes de la nación costarricense lo que han producido esto. Pero desde día hace días yo veo que lo que priva aquí es el miedo, la culpa. Sí. Y nos andamos echando culpas unos a otros, cuando en realidad es mejor dejar de ver para los lados y ver para adelante. Aquí están las propuestas, viendo para adelante. Y tenemos una gran oportunidad. Costa Rica puede ser la Noruega de América Latina si hacemos esto. Claro. Así es. Bueno, Rolando, muchísimas gracias. Le agradezco de nuevo que nos haya atendido. Me parece que hoy la zona norte va a conocer una propuesta interesante de su parte, y realmente muchos sectores van a reaccionar con base a eso, porque estamos en la zona donde está Cruzitas, básicamente. Creo que muchos van a coincidir con su propuesta. Yo tengo que decirlo, yo coincido con su propuesta. Me parece que es una propuesta muy válida que debería el gobierno retomar, y esperemos ver cuál es la reacción de los sectores también de esta zona norte, porque realmente el problema lo tenemos ahí, y ese problema puede ser la solución de todo, ¿verdad? Así que agradecerle nuevamente, Rolando. No, gracias a usted, Álvaro, gracias al canal y a la emisora que me dan esta oportunidad. Pero bueno, para eso sirven también las crisis, para dar grandes virajes. Este es el momento, es un momento, una oportunidad que tenemos para que el país meta el timón y decir, ya no es por ahí, porque en realidad estamos caminando por donde no nace el sol. El sol está naciendo por otro lado, y es bueno que lo veamos, y la crisis nos va a ayudar a eso. Así es. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco mucho a usted y a Copelesca y a los sancarleños y a los habitantes de la zona norte que han compartido esta noche con nosotros. No, muchísimas gracias, y bueno, que la pase bien, y nos vemos pronto, Rolando, porque hay que seguir hablando de los grandes temas que a este país le preocupan, y desde luego que siempre nos gusta conversar con usted por sus aportes que hace al análisis y a la discusión sobre los problemas nacionales. Gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes por habernos acompañado. Los invitamos para que la próxima semana nos vean otra vez en Tertulia de Noche. Este programa se repite el domingo a las 6 de la tarde. Los esperamos. Chao.